A todos nos ocurre, ¿verdad? Pero haremos nuestro mejor esfuerzo para que la clase salga bien y principalmente, queridos jóvenes, para resolver las dudas que ustedes tienen acerca del examen parcial. Entonces, por aquí estoy, así que respondiendo a las preguntas que ustedes van planteando por allí vía WhatsApp. El examen, la semana de exámenes está programada para, vamos a ver, de lunes 21 a viernes 25. Lunes 21 a viernes 25. Esa es la semana de los exámenes parciales según el calendario oficial que han publicado nuestras autoridades. Entonces, atentos. Yo les hablaba que estuvieran atentos, que estuvieran ustedes muy ávidos de la información, de las instrucciones que les dan, no solamente en el curso de metodología, sino en todos sus cursos. Entiendo que un 90% de los que ahora están acá en la reunión sincrónica son estudiantes de primer ingreso. Entonces, sí, yo les recomiendo que estén muy atentos, muy puntuales, muy lúcidos, porque entiendo que ustedes tienen que trabajar con cada profesor en diferentes plataformas. No sé cuántas plataformas estén utilizando ahora, y todos trabajamos de manera diferente. Algunos trabajan sus clases sincrónicas en Zoom, otros estamos en Meet, algunos trabajamos en Classroom, otros están en Camilo, probablemente algunos otros estén en Canvas. Entonces, yo comprendo la complicación que eso representa para todos y cada uno de ustedes, y especialmente durante la semana de exámenes y los primeros exámenes en la universidad, pues uno se pone como muy nervioso. Entonces, hoy, esta semana, ustedes muy atentos ahí con sus profesores, háganles las preguntas necesarias, estén preparados, tengan el material necesario a mano. No sé cómo están en los laboratorios, pero probablemente también siempre tienen cortos, ¿verdad? Cada semana creo que tienen un examen corto, pero mi recomendación es que usted esté ahí muy listo, muy chispudo, ¿verdad? Entonces, y estoy por acá, he preparado presentaciones para abordar más concretamente y tratar de responder esas preguntas que me están planteando ahora. Estoy viendo mi teléfono acá, las preguntas que ustedes plantean, y me dice Fermín Lázaro, los avances incluyen título, objetivo, justificación, marco referencial y marco teórico. Es correcto, querido Fermín y compañeros, esos son los avances que debe incluir el examen parcial de la próxima semana. Insisto, lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a trabajarlo, hay un 50% del examen que es de tipo grupal, es decir, que la nota va a ser la misma para todos los integrantes del grupo. ¿Y cómo ganan esa nota? Bueno, pues van a tener dos documentos. Uno va a ser un documento en formato Word, formato PDF, o si ustedes así lo desean, un portafolio digital en donde presentan los avances que ya Fermín mencionaba ahí en el grupo de WhatsApp. Y el otro 25% es la presentación en reunión sincrónica. Es muy importante, muchachos, escuchar sus puntos de vista, escuchar sus percepciones y también activar vamos a ver, nuestra inteligencia discursiva y nuestra capacidad de argumentación. Es decir, tenemos una propuesta de investigación, tenemos un proyecto de investigación en el cual hemos estado trabajando 3 semanas, un poquito más, pero entonces al momento que la profesora o el evaluador, cuando llegue el momento de la reunión académica, plantea una pregunta, pues hay que saber responder. Eso es parte también del crecer eh, intelectual y profesionalmente. Entonces, por eso es que el examen parcial para los cursos de metodología científica, secciones A y B, que son las secciones que están trabajando conmigo, van a realizarse 3 días, lunes, martes y miércoles. Ahora bien, el 50% del examen va a ser un examen más tradicional, a lo que ustedes están más acostumbrados y a lo que probablemente tengan en algunos otros cursos, y va a ser un examen sencillo, no se preocupen porque no hay elementos sorpresa, ni tampoco hay trampa, ni tampoco hay
de ninguna manera algún tipo de mala intención. Simplemente se va a explorar acerca del manejo que usted tiene, de los conceptos que hemos estado conversando, y van a hacer actividades que podrían ser mapas conceptuales o bien que escriban una cuartilla, por ejemplo, o que graben un audio o que graben un video de 3 minutos, y esto va a ser de carácter individual. Pero no se preocupen, los temas acerca de los cuales se les va a solicitar que hagan ese trabajo son los temas que hemos venido trabajando. Es decir, que no va a haber ningún tema que sea sacado de la manga. Entonces, ustedes tranquilos porque ahí les va a ir bien. Lo único que sí les recomiendo es aquellos compañeros que por X o Y circunstancia no han podido unirse a las reuniones sincrónicas, que sí tomen el tiempo, que tengan el cuidado para entrar a Classroom y para visitar cada uno de los temas, revisar cuál es la información que he dejado en cada uno de los temas. De verdad que yo he tratado de ser muy ordenada. Les he dejado por allí en la unidad 1, que es lo que se va a evaluar en el examen parcial. Allí les he dejado información, hay material audiovisual, hay documentos Word, hay un libro en PDF, que es el libro de la investigación científica del doctor Hernández Sampieri. Ese es como nuestro texto guía. Hay algunos escritos en formato Word, hay infogramas, entonces ahí hay información. Es decir, que si usted no ha podido estar en las reuniones sincrónicas, pues que también tenga, a pesar que no ha podido estar en las reuniones sincrónicas, pero que también tenga acceso a la misma información. Todo depende de su buena voluntad, todo depende de su pericia, todo depende de qué tanto usted de verdad desee aprender y llevarse estas herramientas para plantear proyectos de investigación. Entonces, ánimo, porque aún los que trabajan, aún los que no han podido estar en reuniones sincrónicas, aún tienen chance a tener una buena nota en el curso. Y también tenemos el grupo de WhatsApp, y aunque usted no haya estado en la reunión sincrónica, pero si después de revisar el material que está ahí en Classroom le surge alguna pregunta, usted puede plantearla. Usted es dueño de este curso. Entonces, la razón de ser de estos grupos de WhatsApp, de estas reuniones sincrónicas en Meet, la razón de ser de Classroom es tratar de darle un acompañamiento. Entonces, estas presentaciones son bien cortitas y me van a ser muy útiles también para ir respondiendo a las preguntas que ustedes han planteado con respecto al contenido del trabajo que se presenta la próxima semana. Entonces, en esta ocasión, les voy a hablar en qué consiste el marco referencial. Una tesis de grado debe estar muy bien sustentada. Hay una parte en ese documento de investigación, independiente si es a nivel de grado, maestría, doctorado o postdoctorado, que se hace muchísima investigación, siempre va a tener una sección en donde están todos los argumentos teóricos, en donde se sustenta su propia teoría, su propia tesis, su propia propuesta de investigación. Y ese marco teórico incluye una subsección, si le podemos llamar así, que es el marco referencial. Y si vamos a tratar de comprender lo que significa esta palabra, esta expresión, pues referencia podría ser sinónimo de ubicación, de descripción de una condición. Entonces, le pido a usted que me indique si ha avanzado correctamente mi diapositiva. Sí. Ah, bueno, ya se despertaron. Hay frío, pero ya están despiertos, ¿verdad, chavos? Bueno, vamos resolviendo. Los aspectos biofísicos de ese marco referencial son los aspectos dados por el contexto natural, por los recursos naturales, por lo que la naturaleza da, por lo que no depende de la voluntad de seres humanos. En este caso me refiero a la zona de vida, probablemente, si usted así lo desea, a la cuenca hidrográfica a la cual pertenece o en la cual está inserto ese municipio que usted ha decidido que va a ser objeto de estudio,
a la topografía del terreno, a datos como temperatura promedio, precipitación promedio, a los recursos naturales que subyacen en ese territorio, a la flora, a la fauna. Y por favor, queridos compañeros, no quisiera que ustedes se confundieran porque también los relevantes, aplicables también a un contexto geográfico más específico. Si, por ejemplo, no es un municipio, sino es una finca sobre la cual ustedes van a realizar su investigación, pues serán los datos de la finca. Entonces, valdría la pena incluir otros elementos como en lugar de cuenca hidrográfica y de zona de vida, de repente valdría la pena incluir un mapa de uso de la tierra, aclarar cuál es la extensión territorial de esa finca, por ejemplo. Entonces, no es una camisa de fuerza porque dependerá la amplitud del estudio que usted está proponiendo, pero en términos generales es dar referencia, es dar una descripción de la ubicación. Si revisamos las tesis de grado de agronomía, también siempre porque nos gusta mucho el enfoque técnico, también se aportan coordenadas geográficas también. Y esta es información relacionada a los aspectos biofísicos. Y si usted recuerda la pizarra electrónica que estuvimos trabajando ayer, hablamos un poquito de eso, que definir un tema de investigación adecuadamente hay que considerar los aspectos de definirlo geográficamente. Es allí cuando damos el nombre del municipio, aldea, finca o unidad productiva en donde vamos a hacer nuestro estudio. Y también debemos definir, y muchas gracias a ustedes por sus respuestas en Classroom, algunos captaron en un 100% la idea, también definir una tesis de grado significa que voy a establecer claramente quiénes son los actores principales, quiénes son los seres humanos, quiénes son las personas que están involucradas en ese fenómeno que deseo determinar, que deseo describir, que deseo evaluar. Si, por ejemplo, en los aspectos socioeconómicos interesa entonces cuál es la densidad poblacional de ese municipio o de esa aldea, que conste que si la investigación versa o es enfocada a una finca, pues ahí este dato ya no sería como muy apropiado, ¿verdad? Pero la densidad poblacional, recordemos que es importante saber este dato porque Guatemala es heterogénea en muchos aspectos y así como hay algunos municipios con alta densidad poblacional, tal es el caso de la ciudad capital, de Quetzaltenango, de Cobán y otras urbes nacionales, hay algunos municipios que tienen muy baja densidad poblacional. Por ejemplo, los municipios de Petén, ¿verdad? Que es el departamento con más baja densidad poblacional. También es importante saber grupos etarios, es decir, grupos por edad. También cómo anda la distribución por género, hombres y mujeres, conocer el nivel académico de la población. Y algo muy importante es tener claridad de cuál es la principal actividad económica en ese municipio y cómo andan aspectos de la infraestructura vial, índices de morbilidad, mortalidad y natalidad. Y no se agobien, porque tal vez alguien estará pensando, ay Dios, todo eso tenemos que presentar. Muchachos, pero eso ya existe. Hay otros compañeros de la Facultad de Agronomía, hay otros investigadores que ya hicieron el trabajo por ustedes. Ustedes solamente tienen que ir al tesario de FAUSAC. Por eso les dejé por ahí un par de videos en donde la licenciada Ana Díaz, que es bibliotecaria del Centro de Información y Documentación de Agronomía, ahí hay unos videos en donde ella explica cómo pueden entrar a nuestras bases de datos y cómo bajar las tesis. Entonces, prácticamente ustedes aquí van a hacer un trabajo de compilación. Eso sí, hay que ponerle coco, hay que ponerle atención a buscar las tesis más recientes. ¿Para qué voy a consultar una tesis que habla acerca del municipio de Patzún, que la realizó un colega que se graduó en el año de 1985? Y en vez de revisar una tesis que versa sobre el mismo municipio y que fue publicada en el año 2019, por ejemplo. Entonces, en esto de hacer investigación, sí hay que buscar las fuentes más recientes.
¿Y cuál es ese gran objetivo de tener un marco referencial? Pues hay que contextualizar el fenómeno objeto de investigación, es decir, hay que describir esa realidad biofísica, esa realidad socioeconómica y algunos que depende del tipo de estudio que ustedes elijan, pero también es posible contextualizar en el ámbito político, cultural, legal y ambiental. ¿Y por qué digo esto de político, cultural, legal y ambiental? Porque también hay una realidad social, vamos a ver, reglas de la política y hay situaciones un poco conflictivas en algunas regiones del país. Por ejemplo, en Guatemala están activos en la actualidad más de 2.000 casos de conflictividad agraria. Yo tenía amigos que trabajaban en la Secretaría de Asuntos Agrarios y conocía un poco el trabajo que ellos hacían, porque a veces coincidíamos en reuniones, en mesas de negociación, cuando estaban en litigio algunas tierras estatales, entonces participaba Fondo de Tierras y también la Secretaría de Asuntos Agrarios. Y entonces sé decirles que algunos municipios tienen un contexto político, tienen un contexto económico de alta conflictividad. Y dependiendo del tema, en algunos momentos eso también va a ser importante. Y todos hemos leído artículos en prensa libre de algunas regiones en Guatemala que tienen sendos problemas socioeconómicos, pero también políticos y conflictividad. Y por qué no decirlo, pues hay trasiego de drogas y eso nos lleva a una situación difícil que no podemos ignorar, especialmente porque recuerden, queridos compañeros, que esta metodología, estas ideas que trato de compartir con ustedes es para poner en su bolsillo herramientas para el momento que efectivamente vayan a hacer su tesis de grado y que la vayan a realizar, a implementar en campo. Hay que tener todas estas consideraciones porque hay que ver que ese trabajo en campo no nos haga vulnerables. Pero que conste que en esta ocasión ustedes no van a implementar la investigación en campo, por favor, no se vayan a preocupar, no se me vayan a atormentar, no le vayan a decir a sus papás, la ingeniera nos está mandando a Ixchihuán, la ingeniera nos está mandando a ver cuáles son las áreas más peligrosas de Guatemala. Yo diría que las áreas fronterizas. Si alguien, por ejemplo, quiere trabajar en una tesis acerca de las estrategias de economía familiar campesina en áreas de amortiguamiento en la Sierra de las Minas. Ahí lo estoy mandando a usted a una situación muy difícil que lo hace muy vulnerable porque sabemos que allí, pues lamentablemente hay trasiego de drogas, ¿verdad? Entonces, son aspectos que hay que considerar por nuestra propia salud. Y yo siempre le digo a mis estudiantes asesorados, fíjate que no hay que ser muy ambicioso cuando escribimos el proyecto de investigación, porque al escribirlo queremos hacer maravillas, pero al momento de estarlo implementando el campo, nos dimos cuenta que solitos nos colocamos la soga al cuello. Entonces, tanta palabra para decirle que comprendamos que Guatemala tiene diferentes realidades. Hay diferentes realidades en lo económico, en lo histórico, en lo político, en lo ambiental. Y entonces, eso hay que considerarlo. Por eso es que es necesario tener un contexto. Y créame, querido compañero, que no solamente para la tesis le es útil. Yo sé que ustedes son geniales. Yo sé que nacieron con estrella. Y yo sé que muchos de ustedes en algún momento van a pasar a dirigir instituciones, van a tener puestos de dirección en instituciones importantes en Guatemala y tienen que saber que es muy importante al momento no solamente de hacer investigación, sino de promover proyectos de desarrollo de cualquier tipo, es muy importante tener en cuenta que Guatemala es heterogénea, que es como si hubieran muchas Guatemalas dentro de una Guatemala y hay que conocer todos estos aspectos. Entonces, usted va a ser muy exitoso si usted aprende a acrecentar ese espíritu crítico, porque sé que ya lo tiene ahí el germen, pero es importante que pongamos en práctica nuestra capacidad de percepción, pongamos activa nuestra inteligencia práctica y pongamos muy activa también
nuestra inteligencia que nos ayuda a comprender las situaciones más complejas. Vamos a que ya dejamos atrás el diversificado, la secundaria, y ya no se trata de que el profe o la seño nos traslade información, sino que ahora el profesor o la profesora nos comparte experiencias, nos comparte metodologías y nosotros tenemos que aprender a implementar. Entonces, si por ejemplo hablamos del contexto socioeconómico, sabemos que para el caso de Guatemala, pues hay agricultura de infrasubsistencia, es decir, las personas que son extremadamente pobres y que apenas producen para el autoconsumo, es decir, para no abandonar este mundo material, para no morir por inanición. Entonces, prácticas y tecnología de mejoramiento del sistema milpa, agricultura de patio, hogar saludable y manejo adecuado de agua de suelos son algunos de los proyectos que se pueden implementar y trabajar con ellos. Y en un nivel un poco más alto hay agricultura de subsistencia en donde además de que se asegura la disponibilidad física de los alimentos para autoconsumo, de alguna manera se puede generar algún tipo de excedente para el abastecimiento local. Y también aquí hay algunas ideas dadas por los compañeros del Sistema Nacional de Extensión de proyectos que se pueden implementar. No le vamos a poner mucha atención ahorita a esta información porque no quisiera confundirlos. Y también comprendamos que hay un tipo de productor excedentario, que es un tipo de productor que no solamente satisface las necesidades básicas de la familia, necesidades de alimentación, además de eso también puede generar un excedente para comercializarlo localmente y mucho mejor. Probablemente estos grupos ya están organizados, tienen organizaciones que tienen asesoría, personería legal, esa es la expresión que no recordaba. Tienen personería, tienen representación legal y que al estar organizados están mejor informados y pueden obtener pues mejor precio por sus productos. Es decir, pueden negociar de una manera más eficiente. Y si usted se pone las pilas y si usted quiere escuchar mi consejo y usted va a esas tesis de grado y usted compila información, usted va a tener las siguientes ventajas. Va a definir de mejor manera su tema de investigación, va a tener claridad de cuál es el área geográfica en el que va a estudiar y preste atención que esa información le va a servir para escribir su justificación. Porque, por ejemplo, si allí hay un grupo de compañeros que están planteando su proyecto de investigación en huertos escolares y estos huertos escolares están por demás justificados, especialmente en los municipios que de acuerdo al mapa de la pobreza son municipios en donde hay altos índices de desnutrición crónica infantil. Imagine, qué fácil es justificar una investigación cuando hay una idea clara, cuando los mismos integrantes del grupo tienen claridad de qué van a hacer, de por qué van a investigar eso y cómo lo van a investigar. Pues no hay necesidad de ser un gran literato, un gran escritor, sino que las ideas surgen fácilmente. Y también ese marco referencial nos sirve como elementos para argumentos teóricos para hacer nuestro análisis de resultados y podemos hacer inferencias. Me detengo un momentito porque ya sé que a mí me gusta platicar mucho y de repente no sé si ustedes están siguiendo mi conversación. ¿Tienen preguntas hasta acá, queridos compañeros? Hoy amanecieron con frío, ¿verdad? He avanzado en mi diapositiva. ¿Alguien que sí? Así es, ingeniera. Bueno, chavos, entonces, sí, dime. Tengo una pregunta. ¿Qué tipo de normas vamos a utilizar para los avances, normas APA o ICA? Fíjate que he conversado con mis amigos del ejercicio profesional supervisado y me han pedido encarecidamente que por favor no comparta con ustedes lo de las normas APA, sino que trabaje ICA. Y tienen razón, porque es cierto que APA son unas normas que están utilizadas para trabajos de maestría, son muy populares al elaborar trabajos de maestría y de doctorado.
Y hay por allí muchos instructivos libres en Internet, pero hasta el día de hoy, de acuerdo al normativo, los estudiantes de agronomía al publicar su tesis deben utilizar las normas IICA. Entonces, esas vamos a trabajar. IICA. No estoy muy informado acerca del tema, pero no sé si tiene alguna versión más reciente de IICA o... Fíjate que sí, yo se las compartí en Classroom. Hace algunos días los mismos compañeros de EPS nos compartieron la última versión de las normas IICA que están aprobadas y allí la tengo en Classroom. Si fueras tan gentil, cuando tengas tiempo, por supuesto, después de tus laboratorios y clases de buscar, y yo también voy a buscar, pero sí recuerdo que las compartí. Es que hay que hacer un esfuerzo de explorar la información que les voy compartiendo, pero con mucho gusto yo traigo una presentación para todos para aclarar el tema. ¿Te parece? Sí, ingeniera, muchas gracias. Perdón, solo estaba bebiendo un poquito de agua. A ver, creo que alguien escribió aquí una pregunta en el tablón. ¿En qué área sería? Tiffany, ¿a qué te refieres? En Classroom, tú te preguntas en qué tema, en el tema de material del curso, ahí tiene que estar. Voy a buscarlo y les voy a avisar. Bueno, entonces compilamos esa información, hay que buscar las fuentes oficiales, prefieran los documentos que están en formato PDF, ya no vayamos al rincón del vago, ahí no hay buena información. Y hay que saber hacer búsquedas inteligentes. Hay que utilizar los motores de búsqueda más apropiados. Y bueno, aquí es como un mapa mental de esos aspectos socioeconómicos. Esto ya conversamos un poco acerca de eso. Vamos, esos son los pasos para construir nuestro contexto, para explicar cuál es el contexto, para construir nuestro marco teórico. Entonces, en general, se llama marco teórico y ese marco teórico tiene dos subsecciones. Una sección se llama marco referencial y la otra subsección se llama marco conceptual. Entonces, sí, una tesis es... los estudiantes a veces la tienen así como una enemiga o le tienen miedito y no, a mí me encanta hacer tesis y por eso me pongo contenta cuando hay estudiantes que me buscan para que los asesore. Dentro de algunos años, por favor, me buscan y con mucho gusto los puedo asesorar para hacer su tesis. Pero, ¿para qué nos va a ayudar ese marco? Ese contexto nos va a ayudar a fijar los límites espaciales, a que no nos vayamos mucho más allá de donde nos corresponde, a determinar el grupo humano objeto de estudio, a describir esas características biofísicas, a describir las características socioeconómicas y a complementar la información con un enfoque legal, político, ambiental. Y todo eso nos sirve, queridos compañeros, para sustentar en nuestra investigación. Yo recuerdo que cuando estábamos en diversificado básicos, decíamos al trabajar nuestras monografías, hay que poner muchísimas páginas para que el profe o la seño nos pongan buena nota. Pero en el caso de las tesis no funciona de la misma manera. No es que tú tengas muchísima información y que no te va a ser útil de nada. Un buen marco teórico tiene información actualizada, tiene información oportuna, tiene información muy específica relacionada al tema. Es como la crema innata de la información acerca del tema que estás trabajando. Entonces, esta era mi presentación en ese tema y